afectó a el mundo completo, digamos. Sí, claro. Y otra cosa que afecta al mundo y que en algún punto, fíjate que yo leí así como ya en estas teorías conspirativas que empiezan a aparecer en las mismas redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que no se cayó, que se ligaba, ponte tú, a que podría haber sido un hackeo por los Pandora Papers, po. No, es que como todos salieron tocados ahí porque tenía futbolistas, reyes, no solamente nuestro presidente Sebastián Piñera está inscrito dentro de este nuevo escándalo, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero en algún momento se decía como ya, bajaron las redes para que fuera un problema que afectara a todo el mundo y este tema quedara un poco en el olvido, pero nosotros no lo olvidamos y queremos hablar con el doctor en Administración y académico de la Universidad de Santiago y director del Magíster de Planificación y Gestión Tributaria, Germán Pinto Perry, quien nos va a ayudar a entender un poco mejor este caso que salpica precisamente al presidente Sebastián Piñera, los Pandora Papers. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Muy buenos días, María Elena. Muchas gracias por el contacto. Oye, Germán, primero, es una investigación periodística, hemos escuchado muchísimos detalles, no solamente afecta a nuestro presidente en ejercicio, sino también a otros mandatarios, a personas públicas. ¿Cómo uno puede pensar que se llega a tener este tipo de información pensando, no sé, y esto como en los secretos bancarios, en que sabemos que existen paraísos fiscales, pero en general esa información es reservada? ¿De qué manera crees tú que esto finalmente se logra hacer a través de una investigación periodística, pero también teniendo acceso a estos papeles que habitualmente no son públicos? A ver, vamos por partes. Ya. Desde el año 2001, después que se cayeron las Torres Gemelas, Estados Unidos empezó a presionar a todo el mundo para que transparentara las cuentas. Se rompió el secreto bancario de los bancos suizos, que desde la Edad Media eran, o sea, no tanto la Edad Media, un poquito más adelante, eran herméticos en sus clientes, y empezó a transparentarse y todo empezó a ir a lo que un amigo decía, nos vamos a blanco, ¿ya? Todo tenía que ser transparente, y empezó la OCDE a pedir, a cuestionar o a pedir más información respecto a estos llamados paraísos fiscales o eufemísticamente llamados con sistemas tributarios beneficiosos. ¿Qué consisten estos paraísos tributarios? Son países, comúnmente con una situación económica bastante particular, que cobran una tasa de impuestos mínima, ridícula, para que se coloquen ahí, se constituyen empresas y que de ahí tengan una especie de plataforma de inversión. Y no preguntan el origen de los dineros y obviamente la tributación es muy baja. Y desde hace mucho tiempo sale una lista, y Chile tiene una lista de países con sistemas tributarios nocivos, que se llama, que no son gratos para los países porque no tributan en ese lugar y no hay información, no hay una estructura, no hay un servicio de impuesto interno con el cual puedan tener alguna comunicación para conocer la información, no hay cruce de información, por lo tanto son una caja negra. Pero como les digo, después de las Torres Gemelas, el mundo ha ido blanqueando y han pedido información. Y en virtud de esa información se transparentó y salió que muchas personas importantes tienen este tipo de inversiones que no están prohibidas. Ese es un tema bien importante, entender que tener una inversión en un paraíso fiscal no está prohibido. Y de hecho, hoy en día obliga la legislación tributaria chilena, y si yo soy accionista de una sociedad que está en estos países, la utilidad que genera esa empresa las tengo que tributar en Chile, aunque no las haya internado el país. Por lo tanto, hoy día hay un proceso de que se obliga a tributar en Chile por esas ganancias que en ese otro país no se han tributado. En cambio, aquí en Chile lo que se llama las rentas pasivas obligan a tributar acá en Chile esas rentas pasivas que todavía no han sido ingresadas al país. Germán, desde tu perspectiva y apelando a tu conocimiento e incluso a tu intuición, más allá de la ley, ¿tú sientes que Piñera hizo una pillería o no hizo una pillería? Es igual que lo que estaban comentando recién, si acaso el atentado de Facebook para que bajara las acciones, el valor de las acciones. Claro. A ver, sinceramente, no lo creo. Ya. No lo creo. ¿No hizo una pillería? No, pillería... Una piñería. Una piñería. Piñería. Claro, ¿hizo una piñería? ¿O no hizo una piñería? No una piñería grande. Es simplemente optimizar la carga tributaria. Ahora
Sí. Perdón, para terminar la idea, el presidente en su primer gobierno voluntariamente hizo el fideicomiso ciego, ahora en el segundo gobierno hizo otro fideicomiso, su familia hizo un fideicomiso que en el papel consiste, o sea, que digo en el papel en el sentido que hay un documento, que un tercero administra la cartera y él no tiene ninguna consideración al respecto, no tiene ninguna injerencia. El problema, Roca, es que este tema se puede analizar de muchas aristas, ese es el punto. Porque una cosa es la estructura de los negocios que el presidente la tercerizó a otra empresa para que la administrara, y se supone que no tiene ningún tipo de contacto con esas decisiones, lo administra un directorio independiente y que él no tiene que. El punto está el fenómeno y a lo que está vinculado con el medio ambiente. Y ahí es otra discusión, en qué medida él sabía que tenía acciones en Dominga, obviamente. Ahora, que la empresa la haya vendido y no le haya dicho, o que lo haya vendido a plazo, no ya eso es otra cosa. Claro, pero Germán, igual es medio increíble la historia. Bueno, y esta es otra arista para analizar, que no tiene nada que ver con el tema impositivo que tú nos estás enseñando acá, sino tiene que ver con que es el mejor amigo con los hijos. Entonces también es como difícil pensar que en una conversación de hora almuerzo día domingo no se habrá enterado, digamos. Pero eso ya familia muy hermética. Eso ya son especulaciones. Ahí entramos en ese ámbito que, claro, o sea, cuesta como entenderlo, claro, pero entramos en un ámbito que daba mucho para especulación. Privado, especulación. Oye, Germán, pero aquí también hay algo que nosotros planteamos ayer, porque son varias aristas, como tú decías. Una tiene que ver con el estar apegado a esta pseudo legalidad, por decirlo de alguna manera, con los paraísos fiscales. Yo recomendaba una película que no sé si tú la has visto, que se llama La Lavandería, que me parece muy ad hoc para lo que estamos observando. Pero por otro lado, tú tienes también una visión que tiene que ver con cómo, y era un poco como lo enfrentaba la prensa internacional respecto a la desigualdad que vivimos en los países de América Latina, cuánta plata se deja de percibir, digamos, por parte de los estados por el tratar de bajar la mayor cantidad de impuestos posibles cada vez que se hacen estas transacciones millonarias, y se daban unas cifras que eran bien impresionantes, y uno dice, bueno, si esta persona además es presidente de una nación donde existen desigualdades que son de base, cuesta entender que los negocios se hagan en Islas Vírgenes precisamente para no pagar tanto impuesto, porque esos impuestos generarían un poco más de bienestar en la misma población que tú estás gobernando. Como que es difícil de entender, ¿o no? Ya, pero hoy en día la legislación hace tributar estas rentas pasivas en Chile. O sea, desde el año 2016, hoy día, si tú tienes una inversión en un paraíso tributario, puedes tributarlo, tienes que tributarlo en el país, aunque no hayas retirado la utilidad. ¿Y tributas lo mismo que tributarías si quisieras la transacción aquí en Chile? Claro. Ya, se tributa exactamente lo mismo, o sea, no está dejando de percibir impuestos. ¿Y por qué ayer se sacaba la cuenta de que eran 40.000 millones de dólares los que se habían perdido para los países latinoamericanos haciendo estas transacciones en Islas Vírgenes? Es que son cálculos generales que hacen a nivel, unas simulaciones bastante aventuradas en algunos casos, pero técnicamente hoy día la legislación hace que si la utilidad que se genera afuera, que supera 2.400 UF, si no me equivoco el monto, tiene que tributar en Chile. Si es menor que ese monto, no, porque es chiquitito, pero si es mayor que ese monto, lo que está reconocido, tiene que tributar acá en Chile. Oye, Germán, y así como Piñera, tú dices que no hizo una piñería. En el caso del Choclo Délano, ¿está con las manos alzadas, inocente completamente, o se podría ver en problemas? Es que él hizo clases de ética, pues. Está al otro lado. Yo creo que no sé, pues, si le quedó, o sea, se dice que materia pasada, materia olvidada. Claro. Mira. Yo espero que haya aprendido. O sea, a ver, ¿qué es lo que es la ética? En una sociedad en la cual campea el individualismo o la maximización de las utilidades, pensémoslo así, la maximización de las utilidades, todo negocio que aumente la utilidad es correcto, digámoslo así, siempre y cuando no esté prohibido. Sí. Por lo tanto, es lo que hacía un negocio lucrativo. Exactamente. Ahora, si pensamos que un comportamiento ético es que si yo gano 1.000, tengo que repartir 80 a los pobres, bueno, eso es otra lógica. Claro, y eso no está en la ley. No, y ahora, voluntariamente uno, si gana plata, tendría que dar el 80%, o como decía el padre Hurtado, dar hasta que duela, y ahí entramos en otro ámbito. O sea,
que primero que esté libre de pecado tire la primera piedra. Que dicen, Germán, que dar un peso para un millonario ya duele. No sé, pues, es que yo he visto gente que tiene mucha plata y dice, ¿y por qué yo voy a repartir mi dinero si me lo gané yo? Claro. Que hay gente que se está muriendo de hambre, sí, pero yo no me robé este dinero, me lo trabajé. Entonces ahí entramos en lo que decía mi querido profesor don Miguel Orellana Venado, candidato a Premio de Humanidades Nacional del año pasado, es el relativismo ético y el absolutismo ético. O sea, cada uno tiene su propia ética. Ahora, si queremos implantar que todos tienen que ser generosos y el que gana más tiene que repartir más, bueno, es una discusión que escapa a este tema, o sea, una discusión... Oye, Germán, que no, y brevemente, antes que se nos acabe el tiempo, en esa misma lógica y tomando esto que tú estás diciendo, ¿qué pasa con los proyectos que se han... algunos anunciados, otros ya tratado de tramitar, digamos, respecto a la tributación en nuestro país y la tendencia, tomando precisamente lo que tú estabas diciendo, Germán, la tendencia respecto a, no sé, fondos de inversión que hoy día están levantando capital mucho más para empresas que efectivamente son más responsables social y ambientalmente, una tendencia que es global y que tiene que ver precisamente con cómo se reestructura de alguna manera el sistema económico para hacer un poquito más de reparto. ¿Hay alguna que esté bien encaminada? ¿Tú has escuchado alguna propuesta que te parezca interesante para nuestro país? No. Mira, los impuestos no son un fin, son una herramienta, ¿ya? Y de repente los políticos piensan que por el solo hecho de recaudar, como decía el señor Jaude, el 10% del PIB en impuestos era la solución a los problemas. No, no es eso. No porque recaude más voy a ser más eficiente. Los impuestos direccionan las conductas, son dulces y son zanahorias y son garrotes que nos ponen un impuesto para no hacer una conducta y nos dan un beneficio para incentivar una conducta. Por lo tanto, yo debería dar incentivos para que las particulares se motivaran en hacer cosas, por ejemplo, en hacer donaciones. Ya está bien que el Estado deje percibir una cantidad de dinero si ese dinero 100% va para una fundación, una actividad beneficente. Eso es lo que se llama la tributación a la filantropía. Y en nuestro país deberían haber toda una política. Se supone que ya ahora en agosto se tenía que presentar un proyecto del asunto de la energía verde, cómo se iba a incentivar el uso de energías renovables, y yo creo que aquí en Chile lo que debería hacerse es realmente impuestos verdes para orientar la industria a tecnología que sea renovable, con incentivos. Porque, por ejemplo, si hoy día se compra un vehículo eléctrico, no tengo ningún incentivo, me sale hasta más caro. Y sería mucho mejor tener vehículos eléctricos que tener vehículos a benzina. Así es. Okay. Oye, muchísimas gracias, Germán. Habría que ponerlo al revés, más que la discusión respecto a cuánto cobro o el garrote, lo que decías tú, sino más bien cuáles son los incentivos que pongo para generar una sociedad un poquito más justa. Oye, un abrazo, Germán, y me están diciendo por interno que parece que el fideicomiso ciego de Piñera al menos será tuerto. Al menos será tuerto, Germán. Así que ahí hay una piñería. Tenía presbicia, claro. Gracias, Germán Pinto Perry, doctor en Administración y director de Magíster de Planificación y Gestión Tributaria. Un gusto conversar contigo. Gracias, que tengan un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Oye, ya comenzó el